Buen día también, Yanira Solís, Isabel Lo. Buen día con todos. Buen día, Chávez. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a comenzar. Buen día, Huarcaya. Eh, ¿Qué tal, chicos? Muy bien. Leer. Buen día también, Alondra Taipe. Buen día, jóvenes. Muy bien, chicos. Vamos a continuar con nuestras clases. ¿Ya? Hoy vamos a tocar la reforma religiosa en su segunda parte. Ya hemos estudiado la primera parte la semana pasada. Hoy vamos a continuar con este tema que significó un profundo cambio, no solo religioso, sino también social, político y hasta económico en la historia de Europa del siglo XVI. ¿Ya? Buen día, Rosario Villar. Muy bien, chicos, vamos a empezar con este tema entonces. ¿Ya? Muy bien, esperando que nos vaya bien, que aprendamos, que nos sirva no solo para los exámenes, que nos sirva pues para entender ya cómo ha cambiado el mundo y se ha convertido en lo que es, ¿no? Actualmente. A ver, tenemos que recordar un poquito de lo que fue la Reforma Protestante, ¿ya? Para poder pues seguir, ¿no? Ahí eh, con esta historia. A ver, recordemos, a ver. Decíamos que la Reforma Protestante fue un movimiento que se desarrolló en Europa desde principios del siglo XVI, por el cual gran parte de los creyentes de Europa abandonaron la Iglesia Católica. Esto ante los ataques, ante las críticas que ciertos hombres hicieron contra la Iglesia Católica, contra el poder del Papa, ¿ya? Acusando de corrupción al alto clero católico. Recordamos que el que inició la Reforma Protestante fue un alemán llamado Martín Lutero. Martín Lutero. Así es. Fue en Alemania en 1517 donde pues empezó la Reforma Protestante. ¿Ya? Nosotros ya estudiamos la última vez qué cosa es la Reforma, cuáles son sus causas y cómo se desarrolló en Alemania. ¿Ya? Dijimos que al final, después de 30 años después que Lutero había publicado las 95 tesis, Alemania quedó dividida religiosamente en dos. Una parte seguirán siendo católicos, digamos una tercera parte, y la mayoría pasó a convertirse en luteranos. Luteranos. Los luteranos son una rama de protestantes. Le llamamos protestantes a todos aquellos que se alejaron de la Iglesia Católica en este tiempo, ¿ya? Sobre todo a sus líderes, ¿no? Como Martín Lutero. Hoy vamos a continuar con la Reforma Protestante y vamos a hablar del calvinismo, del anglicanismo, y también vamos a hablar del movimiento que se opuso a la Reforma Protestante. ¿Ah? ¿Cómo crees que se va a llamar el movimiento en contra de la Reforma? Pues la contrarreforma, ¿ya? Qué originales, ¿no? La contrarreforma. Así que estudiemos, ¿ya? Esta segunda parte de la Reforma Protestante y al final la contrarreforma. ¿Ya? Y así ya completaremos pues este tema de la reforma religiosa. Muy bien, chicos. Entonces, entramos al calvinismo. ¿Ya? ¿Qué es esto? Pues el calvinismo fue un movimiento protestante que se vivió en ya una parte de Europa en el siglo XVI. Esto dio origen pues a una iglesia, vamos a llamarle, una iglesia calvinista, llamada así porque esta iglesia, este movimiento, la inició Juan Calvino, un teólogo francés, ¿ya? El calvinismo, ¿ah? No tiene nada que ver con Calvo, ¿no? Como siempre me bromean los jóvenes, pues,
No, tiene que ver con Calvino, ¿ya? Así se apellidó, pues, el protagonista de este movimiento, ¿ya? Ahí lo vemos, ¿ya? Ahí está Juan Calvino, vestía de negro, fue conocido como el Papa Negro, este Calvino. El Papa católico viste de blanco, ¿no? Este de negro. Muy bien. Ahí está Juan Calvino, teólogo francés, ¿no? Teólogo, ¿no? Es decir, una persona que ha estudiado, ¿no? Los asuntos de la religión. Muy bien, Juan Calvino compartía con Martín Lutero y con otros en el pasado, pues una fuerte crítica contra la Iglesia Católica, ya denunciando pues los excesos de la Iglesia en esos años, también pues corrupción, ¿no? Interna en la Iglesia, que se había desviado de su camino, la Iglesia Católica, y por eso era necesario una nueva Iglesia, ¿ya? Pero también hay que ver que los tiempos han cambiado. La Iglesia Católica surgió en la antigüedad, cuando estaba vivo el Imperio Romano. Ya pasó la Edad Media. Estamos en la Edad Moderna, ¿ya? Pues Calvino, ¿ya? Y la burguesía que le apoyó, pues van a buscar una iglesia cristiana, pero que se adecúe al sistema capitalista. Van a buscar una iglesia burguesa, digamos, ¿no? Una iglesia moderna y no feudal, ¿no? No antigua, ¿no? Es decir, que tenga ciertos principios que se correspondan al sistema capitalista. Y justamente eso es lo que va a proporcionar Juan Calvino. Una iglesia que va a ser muy aceptada por la burguesía. Una iglesia que va a desarrollarse en los países capitalistas. ¿Ya? El calvinismo. Muy bien, Juan Calvino comenzó su crítica, comenzó su lucha ideológica contra la Iglesia Católica en Francia, él era de allí, en Francia. Pero tal vez Francia no era el mejor escenario. Francia era demasiado católica. El rey era pues católico, el rey de Francia se llamaba Francisco I y persiguió a Juan Calvino. Juan Calvino dejó Francia y se fue a un lugar donde sus ideas serían más aceptadas, porque allí ya se había dado años antes, ya críticas, ya movimientos en contra de la Iglesia Católica. ¿A dónde fue Juan Calvino? Pues fue a Suiza. Suiza es un país, ¿no?, que vemos actualmente en Europa, que se encuentra entre Francia e Italia. ¿Ya? En un momento veremos un mapa, ¿sí? Y nos ubicaremos mejor, ¿ya? A ver, dentro de Suiza hay pues varias ciudades. Vamos a destacar a una de estas ciudades, Ginebra, ¿ya? Calvino se estableció en Ginebra, ¿ya? Muy bien, en ese lugar Calvino va a encontrar apoyo. En Ginebra había una burguesía que va a recibir con los brazos abiertos a Calvino y sus ideas protestantes. ¿Ya? Entonces, recuerden que Calvino fue apoyado por burgueses, ¿ya? Por capitalistas. A Lutero lo apoyaron más señores feudales, porque Alemania era más feudal. En cambio, Suiza, lo que hoy llamamos Suiza, pues era más capitalista. ¿A qué se dedicaban muchos de estos suizos? Pues eran empresarios banqueros, ¿ya? Banqueros. Hasta ahora, ¿no? Suiza tiene la fama, pues, de sus bancos, ¿no? Pues, muy bien, ya desde ese tiempo, la burguesía de Ginebra, ¿no?, en especial en Suiza, pues va a apoyar a Calvino. Y por favor no se confundan entre dos países cuyos nombres son parecidos, Suiza, que es la que estamos viendo aquí, y Suecia. ¿Ya? Me suelen confundir entre estos dos países. Suecia es otro, ¿no? Está al norte de Europa,
en Suecia más bien se difundió el luteranismo, ¿ya? En cambio, en Suiza se difundió el calvinismo, ¿ya? Y que no confundamos, así es, ¿no? Suiza, Suecia, me confunden también Austria con Australia, Prusia con Rusia, ¿ya? No mezclemos, ¿ya? Suiza. Muy bien, ahí está. Ahora, sus ideas van a ser pues plasmadas por Juan Calvino en algunas obras, siendo la más importante las instituciones de la religión cristiana, ¿ya? O la institución de la religión cristiana, como está anotado. ¿Ya? Se le llama también las instituciones, nada más, a esta obra de Juan Calvino. ¿Ya? Ahí está. Rusia con Bielorrusia, sí, pues también, ¿no? También la confundimos. ¿Ya? Muy bien. Eh, ahí está. Entonces, ¿y qué ideas tenía Calvino? ¿Qué ideas tenía? ¿En qué cosa discrepaba Calvino con la Iglesia Católica? Y con Martín Lutero tenía las mismas ideas porque los dos eran los grandes líderes protestantes. Pues vamos a decir que Juan Calvino compartió gran parte de las ideas con Martín Lutero, ¿ya? Por eso colocamos que el calvinismo compartió los principios religiosos del luteranismo, ¿ya? En todo caso, Lutero influyó en Calvino. ¿Y cuáles eran estos principios? Ya no los he puesto porque eso lo habíamos colocado la semana pasada. Está pues en el material que ustedes ya tienen de la semana pasada. Pero recordemos cuáles eran esos principios de Martín Lutero. A ver, Lutero decía que para salvarnos, lo único que nos salvaba es y lo único que hará que nuestra alma vaya al cielo es la fe. Solo teniendo fe. Las buenas obras no nos salva solo la fe. Entonces Calvino está de acuerdo con eso. La Iglesia Católica no estaba de acuerdo. La Iglesia Católica considera pues que para salvarnos tenemos que tener fe y hacer buenas obras. ¿Ya? Entonces Lutero, Calvino consideran que las buenas obras no nos salvan, porque se pueden hacer buenas obras sin tener fe. La fe es lo que salva, no las buenas obras. Otra cosa que defendieron ambos y que toda esta reforma ha defendido, y esta vez lo que más se destaca, es la libre interpretación de la Biblia. ¿Ya? La posibilidad de que cada creyente pueda abrir su Biblia, pueda leerla, ¿ya? Y entenderla, ¿no? Nos ha dado, Dios dirán pues a todos, entendimiento, ¿no? Y que Jesús cuando predicó, lo hizo con gente que ni sabía leer, ¿no? Con pastores, y que si ellos pudieron entenderlo usando parábolas, ¿no? Que entiendan los pastores, pues con mayor razón, pues la gente del siglo XVI, ¿no? La gente del siglo XXI. Así que no al monopolio de la interpretación de la Biblia por parte de la Iglesia Católica, es lo que van a plantear pues Lutero y Calvino. ¿Ya? Ten en cuenta que esto se empapa con todo lo que habían dicho los humanistas. Ya habían defendido pues la razón humana, la libertad de pensamiento, ¿no? Por parte del hombre. ¿Ya? Así que, Iglesia, usted ya nos dijo cómo pensar, ¿no? En qué creer, pues ahora déjenos creer y pensar por nosotros mismos, ¿no? Y creemos que es así. Muy bien, también ellos rechazaron la validez de la mayor parte de los sacramentos, ¿ya? Ok, entonces de esto hemos conversado la semana pasada, ¿ya? Entonces, Lutero y Calvino comparten esas ideas, pero hay otras en las que no coinciden, ¿ya? Justamente es lo que vamos a destacar ahora. ¿En qué no coinciden? En esta idea, la de la predestinación, ¿ya? ¿Qué es eso? ¿Ah? Predestinación. Es el creer que todo lo que va a pasar ya, ya está escrito, ya está establecido, y que nada de lo que hagamos va a cambiar las cosas. Hay un destino al que vamos a llegar sí o sí. En el tema de la religión, ¿cuál es ese destino? Pues
si vamos a salvarnos o no, si vamos a ir al cielo o no. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice Juan Calvino? Que Dios ya eligió a aquellos que se van a salvar. Los otros, por lo tanto, no. Dios de antemano, inclusive antes que naciéramos, Dios ya decidió si nos salvamos o no. Pero ¿cómo va a ser eso si el tiempo, si aún no hemos hecho, es que a Dios no le afecta el tiempo, es pues un ente que está por encima del tiempo, el espacio, por algo el concepto de Dios. Dios ya eligió a aquellos que la van a acompañar. Entonces, entre nosotros hay gente ya elegida y gente que no. La idea de la predestinación. El hombre no se salva a sí mismo. Dios nos salva. ¿Ya? Y él decide a quién salvar. ¿Ya? El hombre no se salva a sí mismo. En cambio, la Iglesia Católica o Lutero creerán pues que el hombre se salva, ¿no? El hombre es libre y él pues puede pecar, pero puede corregirse y puede pues encontrar la salvación. Para Calvino, no. El hombre está tan dominado por el pecado que no puede salvarse por sí mismo. Solo Dios lo puede salvar. Y la decisión que si se salva o no es una decisión entera de Dios. El hombre no puede presionar a Dios, no puede condicionarlo, ¿no? Muy bien, entonces ya quiero que recuerden este principio, siempre preguntamos para qué es lo que, en lo que se diferencia el calvinismo del resto de cristianismos en la predestinación, ¿ya? Así es. Y tal vez entre ustedes crean pues en el destino, sí, que las cosas se dan pues porque tenían que darse, ¿no? Dice aquel que cree en la predestinación, ¿no? Así es, que fue el destino que nos conociéramos, ¿no? Dice el romántico que cree en la predestinación, ¿no? Y así, ¿ya? Pues otros que no, ¿no? Otros creen que el camino, el futuro, todo se construye poco a poco, ¿no? No hay un destino establecido, pues ya somos seres libres y pues ya vivimos tomando decisiones y ya en base a eso nos juzgarán. Muy bien, la predestinación. Ahora, ¿por qué la burguesía dijo, bien, Calvino, estamos contigo, ¿no? Porque si esto es así, si Dios ya eligió, la pregunta es, ¿y quiénes de nosotros ha sido elegido por Dios para la salvación? ¿Quiénes ya hemos sido elegidos? ¿Cómo saber eso? ¿Cómo saberlo? Maestro, ¿no? Calvino, ¿cómo podemos saber? ¿Hay indicios para saber si somos parte de esos elegidos? Pues Calvino les dirá que sí. Hay señales, ¿no? ¿Cuáles son esas señales? Pues Dios va a bendecir, Dios va a premiar a aquellos que son sus elegidos, ¿ya? A aquellos que son sus elegidos. Así que si inicias un negocio y te va bien, tienes éxito, pues es un indicio de que eres uno de los elegidos. Y a los banqueros de Ginebra, que les iba muy bien porque ya tenían plata, pues dirán, ah, a mí me va bien, yo gano bien, o sea, soy un elegido porque tengo éxito en lo que hago, ¿no? Pues entonces me gusta esta religión de la burguesía pues ginebrina, ¿no? Me gusta porque el éxito en los negocios es una señal de salvación, ya es lo que van a asumir, ¿no? Como dijo Calvino, ¿no? Entonces, esa persona humilde que no tiene nada, que está ahí pidiendo limosna, pues lo más probable es que no haya sido elegido, ¿no? Porque Dios no lo ha bendecido. Mira cómo está su vida, ¿no? Así que el éxito en lo que hagamos, negocios, estudios, en lo que hagamos, pues, es señal de que somos elegidos por Dios. ¿Ya? Es lo que dicen ellos, ¿no? No estoy diciendo que sea la verdad, ¿no? Son creencias todas estas cosas, ¿no? Puedes ser ateo y no creer en absolutamente nada de esto, ¿no? Son creencias. Muy bien, entonces, por eso la burguesía simpatizó con el calvinismo, porque a quienes iba mejor materialmente, ¿no? Era la burguesía.
en comparación pues a los campesinos humildes, a los trabajadores humildes, ¿no? De los talleres, etcétera, ¿no? A la burguesía. Por eso el calvinismo fue un movimiento religioso que atrajo a la burguesía, ¿ya? La burguesía se volvió calvinista, principalmente, ¿ya? También el calvinismo nos trae una nueva ética del trabajo y del lucro, como una nueva ética. Es decir, antes se consideraba que eh, trabajar para acumular riqueza, lucrar, era malo, ¿no? Malo, ¿no? Pues ahora, una nueva moral que dice que al contrario, es bueno, ¿ya? Así es bueno trabajar, es bueno hacer riqueza, ¿no? Es bueno lucrar, es bueno, ¿no? Es justamente parte del éxito, ¿ya? Entonces, la Iglesia Católica había considerado pecado, malo, ¿no? Pues la Iglesia Calvinista no. El protestantismo, pues, va a hablar a favor de esto, ¿no? Y esto justamente es parte del capitalismo, ¿no? El lucrar, ¿no? El querer tener beneficios económicos, ¿no? Lo más grandes que se puedan, pues, es parte del capitalismo. Y ahora se considera, pues, que eso no es malo, ¿no? Y ser ambiciosos y querer hacer fortuna es hasta señal de bendición de Dios. Muy bien. Ahora, Calvino y aquellos que creían, ¿no? Como él, pastores, van a tomar el control de Ginebra. Ginebra se va a convertir en una teocracia. ¿Teocracia? ¿Qué es eso? ¿Qué es un gobierno teocrático? ¿Recuerdan? Es un gobierno donde el poder recae en los sacerdotes, en este caso, en pastores calvinistas, en hombres de religión, ¿ya? Teocracia. Muy bien. Ginebra fue tan protestante, o sea, la gente se volvió a esta fe calvinista, abandonando el catolicismo, que se compara entre Roma y Ginebra. Si Roma era el centro del catolicismo, porque en Roma estaban los papas, ¿no? Estaba el Vaticano, pues Ginebra entonces era la Roma del protestantismo, la Roma del protestantismo, ¿no? Digamos que el corazón de los protestantes, ¿no? Su centro. Ahí están. Ahora, pero no todos pensaban igual, ¿no? No todos. Y una doctrina teme que luego aparezcan otros que desvirtúen las ideas, que desvirtúen las creencias. Entonces, para mantener, tal como había sido planteado esta doctrina, se creó un tribunal llamado el consistorio. ¿Qué es lo que va a hacer el consistorio? Pues castigar aquellas desviaciones, aquellas críticas que se hagan en este lugar, en Ginebra, en contra, pues, de la doctrina calvinista. O sea, algo similar a lo que los católicos habían hecho antes, la Inquisición. La Inquisición castigaba la herejía, es decir, cuando un católico se desviaba de la doctrina oficial. Pues igual acá los protestantes tendrán al consistorio, que también va a perseguir. Entonces, podemos hablar pues de un fanatismo, porque esto de perseguir por tus ideas no era, digamos, ya, no es lo mejor, ¿no? Si los católicos persiguieron, los protestantes también lo hicieron, ¿ya? Y los ateos también lo han hecho, ¿no? Cuando pues, ¿no? En Rusia, cuando Rusia se convirtió en la Unión Soviética, pues hubo persecución también contra aquellos que tenían creencias, ¿no? Por parte de los gobernantes que no tenían esas creencias. El fanatismo, pues, está presente en religiosos, no religiosos, bueno, ¿no? Lo que sigue en esta línea política, la otra línea política, ¿no? Izquierda, derecha, igual, pues, hay siempre sectores radicales, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Ahora, en Francia, de donde era Calvino, surgieron también seguidores de Calvino, seguidores, ¿no? Calvino había dejado ya pues su semilla en Francia,
¿Cómo se le conoce a los calvinistas de Francia? Se les llama hugonotes. Hugonotes. ¿Ya? Ahí está, un nombre un poquito complicado, ¿ya? Voy a llamarle calvinistas nada más, ¿ya? Para que no se nos complique las cosas, porque hay mucha información, pues, en los temas de historia. Más importante que los datos no rebuscados es entender, ¿no? ¿Ya? Qué es lo que querían hacer, ¿no? Qué es lo que pensaban, por qué ocurrió, qué consecuencias trajo. Eso es lo más importante, pues, en la historia. Ahora, vamos a dejar el calvinismo y ahora hablemos del anglicanismo. Anglicanismo. ¿Y esto de qué viene? Hubo un tal, eh, algún hombre llamado Anglo, algo así. No. Anglicanismo viene de anglo, un término que podemos, digamos, relacionar con inglés. Los ingleses son los anglosajones. ¿Sí? Recuerdan que Inglaterra fue poblada en el siglo V por anglos y sajones, pues por eso a Inglaterra se le llama así, Terra de los Anglos, ¿no? Inglaterra, ¿no? ¿Ya? Así es. Entonces, anglicanismo, le llamamos así a un movimiento protestante que se desarrolló en Inglaterra, ¿ya? En Inglaterra. Por eso el término anglicano, anglicanismo. ¿Quién fue el hombre que lideró, que inició la reforma protestante en Inglaterra? ¿Quién es el que dio inicio al anglicanismo? El rey de Inglaterra, Enrique VIII, de la dinastía Tudor. ¿Ya? Este fue un rey eh, autoritario de Inglaterra, pues este hombre fue el que estableció el cambio religioso. Inglaterra dejó de ser católica y se volvió protestante en la rama anglicana, ¿ya? Enrique VIII, ¿ya? Él rompió con la Iglesia católica, ¿ya? Rompió. El Papa ya no tendrá el control religioso en Inglaterra a partir de esta reforma de Enrique VIII. ¿Y ahora quién va a dirigir la religión en Inglaterra? Porque en Inglaterra seguirán siendo creyentes, seguirán siendo cristianos, pero ahora protestantes, ya no católicos. Pues el que va a dirigir ahora la religión va a ser quienes creen, el mismo rey. Enrique VIII se convirtió en el jefe de la religión de Inglaterra. Ya, muy bien. Con esto, ¿qué estaba buscando Enrique VIII? Pues más poder. Los reyes de esta época están buscando concentrar todo el poder posible. Por eso, un tema que vamos a estudiar después es el absolutismo. El poder absoluto que los reyes van a llegar a alcanzar poco a poco. En el caso de Inglaterra, un gran paso para el absolutismo era que el rey controle la religión y ya no un papa. Muy bien. Ahora, pero Enrique VIII al inicio era católico. Estaba casado con una católica, pues toda la corte era católica. Cuando inclusive Martín Lutero comenzó la reforma protestante en Alemania, Enrique VIII condenó a Martín Lutero, lo rechazó y defendió el catolicismo. Pero luego vio Enrique que en Alemania los nobles de Alemania le quitaron sus propiedades a la Iglesia Católica. Y Enrique dice, ¿y si yo lo hago acá? ¿Y si me quedo con todas las propiedades de la Iglesia Católica y me convierto en jefe de la religión? Entonces, pues tendré el poder, ¿no? ¿Ya? Pero ¿cómo hago? Yo he sido defensor del catolicismo públicamente y ahora voy a romper, así nomás, ¿ya? Pues ya los enamorados, ¿no? Pues ayer le dijo que la amaba y que quería estar toda su vida pues con esa persona y hoy va a decir terminamos, chao, pues tiene que haber una razón, hay que dar alguna justificación
para hacerlo, ¿no? Pues Enrique VIII va a buscar un pretexto para decir, ah, por esto es que he roto con la iglesia. No, yo no quería, pero me llevaron hasta esto. ¿Qué pretexto es el que encuentra Enrique VIII para hacer esta reforma? A ver, vamos a ver el pretexto, ¿ya? A ver, acá está Enrique, este, este hombre, ¿ya? Este gordito es Enrique VIII, ¿ya? Muy bien. ¿Por qué hay 6 mujeres al costado? Porque Enrique VIII llegó a casarse 6 veces, una después de otra, claro. Llegó a tener 6 esposas en su vida. ¿Ya? La primera era Catalina de Aragón. Aragón es un lugar en España. ¿Recuerdas el reino de Aragón? Fernando de Aragón, el rey católico. Pues justamente Catalina de Aragón era hija de los reyes católicos, Fernando e Isabel. Era hija de los reyes católicos. ¿Ya? En ese tiempo Inglaterra y España tenían una alianza. ¿Y cómo se concretaban las alianzas? Con matrimonios. En este caso se casó pues una, ¿no?, princesa española, Catalina de Aragón, con pues el rey de Inglaterra, ¿no?, Enrique VIII. Catalina era católica, los españoles pues son contracatólicos y eso nos han transmitido, ¿no?, a nosotros. Pues Catalina de Aragón además era tía del rey de España y emperador de Alemania de este tiempo, un hombre al que conocimos la semana pasada, Carlos V. Carlos V, el rey más poderoso de Europa de estos años. Catalina de Aragón era su tía. Muy bien. Enrique VIII tenía una hija con Catalina, una hija llamada María, y María fue criada como católica. Pero Enrique ya quería romper con Catalina. ¿Ya? Enrique tenía un amante. Esa amante se llamaba Ana Bolena. ¿Ya? Enrique tenía como amante a Ana Bolena, que en esos años era una mujer joven, joven en comparación a la esposa. Catalina de Aragón era una mujer con más años que el propio Enrique VIII. Y esto era un problema para Enrique porque Catalina de Aragón ya no podía tener más hijos. Ya no podía tener más hijos. Y Enrique VIII se entercó en querer tener un heredero varón. No, mi heredero tiene que ser, ¿no?, un hijo varón. Y hasta ese momento solo tenía una hija, María. Quería tener un heredero varón. ¿Ya? Pues como Catalina ya no le podía dar hijos, entonces ahí pensó Enrique y dijo, le voy a pedir al Papa que anule mi matrimonio con Catalina. ¿Ya? Como en verdad no hay motivo para anular el matrimonio, el Papa va a decirme que no. Entonces, esa negativa del Papa lo voy a tomar como pretexto para romper con la iglesia, para romper con el Papa. ¿Ya? Entonces buscó un pretexto Enrique VIII. Y en efecto, le pide al Papa Clemente V que le anule el matrimonio. Yo prefiero hablar de anulación, de declarar la nulidad del matrimonio, que hablar de divorcio, porque en el matrimonio religioso no hay divorcio. Divorcio existe en el matrimonio civil. Así que chicos, se casan por civil, pueden divorciarse si es que no va bien las cosas. Pues si se casan por religioso, es para toda la vida, como lo aclara el sacerdote que hace pues el matrimonio religioso. Lo que Dios une, que el hombre no lo separe, ¿no? Algo así dice. Bien, entonces, ¿por qué quiere anular el matrimonio con Catalina? No, que no me da un hijo varón, no me puede dar más hijos. Pues el Papa le negó la nulidad del matrimonio. No, no es motivo. El Papa tampoco acepta anular el matrimonio porque esta mujer no era cualquier mujer, era la tía del poderoso rey de España y Alemania, Carlos V. Y Carlos V era el rey que más protegía a la Iglesia Católica en estos años.
El Papa no podía ir en contra de la familia de Carlos V. Le niega entonces la anulación del matrimonio. Entonces, ¿qué hace Enrique VIII? Regresa a Inglaterra y le pide a sus sacerdotes que le den el divorcio, que le den, mejor dicho, que le anulen el matrimonio. Si el Papa no lo hace, ustedes háganlo, les ordeno. Entonces le anularon el matrimonio, pero el Papa dijo, pero yo lo prohibí, yo no acepté. Pues entonces el Papa Clemente excomulgó a Enrique VIII. Ya sabes que excomulgar significa que te expulsen de la Iglesia Católica. Y Enrique justo buscaba eso, ¿no? Buscaba pelea con el Papa. Ya, entonces en respuesta, ¿qué hizo Enrique? Enrique dio una ley conocida como el Acta de Supremacía. ¿Ya? ¿Qué establece este documento, esta ley? Establece la creación de una nueva iglesia en Inglaterra. ¿Cómo se va a llamar esta iglesia que acaba de crearse? Iglesia anglicana. Anglicana. Y así empezó el anglicanismo. La iglesia anglicana era la iglesia nacional de Inglaterra. Cristiana, como las demás iglesias. O sea, ellos siguen creyendo en Cristo, pero pues ya no obedecen al Papa. Ellos se han alejado de la Iglesia Católica, han roto. Y a través de este documento, el Acta de Supremacía, el rey se convirtió en el jefe de la Iglesia Anglicana. Y hasta el día de hoy, pues eh, la cabeza de la Iglesia Anglicana, que hasta ahora existe en Inglaterra, sigue teniendo como, ¿no? Como cabeza esta iglesia al rey de Inglaterra. Actualmente hay una reina, ¿no? En Inglaterra, pues Isabel II. Inglaterra sigue siendo monarquía hasta el día de hoy, sabemos, ¿no? Muy bien. Entonces, de esa manera se había roto, ¿ya? El cristianismo inglés se alejó de la iglesia católica, ¿ya? Ahora en Inglaterra había una iglesia propia. ¿Y qué pasó con las propiedades de la iglesia católica que estaban en Inglaterra? Pues Enrique VIII los nacionalizó. Es decir, pasaron a manos del Estado. Y así Enrique tendrá recursos, tendrá riqueza para disponer. Él, que era el jefe de la religión. Pues con esto, Enrique, podemos decir que se ha vuelto un monarca absolutista. No 100% absolutista, pero está pues en ese camino, ¿no? Muy bien. Eh, Desde Roma los católicos pues condenan esto, pero pues Inglaterra se alejó. Y hasta el día de hoy Inglaterra sigue siendo protestante. Ya hay pocos católicos en Inglaterra, ¿no? En cambio en España, en otros lugares, en Italia, siguen habiendo pues una mayoría católica, ¿no? Pero en Inglaterra, en Suiza, en Alemania, donde se ha dado nuestra reforma, pues ya la cantidad de católicos es minoría. Muy bien, así nació la iglesia anglicana. ¿Ya? Ah, por cierto, antes de cambiar, cuando Enrique rompió con Catalina, ya se casó con quien era su amante, Ana Bolena. Ahora pasó a ser la esposa, más que la esposa, la reina de Inglaterra, ¿no? Por ser la esposa de Enrique. Ana Bolena pasó a ser la reina, ¿ya? Muy bien. Y como ella era más joven que Catalina, pues Catalina murió, por cierto, al tiempo. Ana Bolena salió embarazada de Enrique. ¿Ya? Ah, también acá hay que agregar que Enrique pudo haber tenido un hijo con Ana Bolena antes, pero en ese tiempo los hijos que nacían fuera del matrimonio no tenían derechos, no pueden heredar, no puede ser rey. Aquel que nace en un matrimonio, eh, ya fuera del matrimonio, mejor dicho, fuera del matrimonio. ¿Ya? Así que Enrique se casó con Ana Bolena para poder tener recién un hijo que pueda heredar después. Ahora, los católicos, ¿qué van a plantear? Que esa anulación del matrimonio
de Enrique con Catalina no tenía valor, porque el Papa se opuso. Por lo tanto, el matrimonio entre Enrique y Ana es inválido, no vale. Y por eso, el hijo que tengan no tiene derecho a heredar. Ya, desde afuera puedes decirlo, pero dentro de Inglaterra, pues sí van a reconocer los derechos. Ana salió embarazada. Muy bien, entonces Enrique, emocionado porque por fin tendría el hijo varón que sea su heredero, ¿no? Y Ana dio a luz a una niña llamada, a quien llamaron Isabel, ¿ya? Isabel. Pues otra hija, ¿ya? Que va a ser criada como protestante, esta Isabel. Muy bien, entonces Enrique se casó con Ana, no tanto por amor, ¿no? Sino pues quería tener un heredero varón y no lo consiguió. Decidió eliminar a Ana Bolena. La acusó de serle infiel y la mandó decapitar. Un rey absolutista es capaz de hacer eso, mandar decapitar a su propia esposa por haberle sido supuestamente infiel. Y así Ana Bolena fue decapitada. ¿Por qué no decapitó a Catalina? Porque Catalina era la tía del poderoso Carlos V. Si la mataba, guerra entre Inglaterra y España. Pues en cambio Ana Bolena era una noble común, ¿ya? Y el rey, pues, la decapitó. Y luego se casó Enrique con otra mujer, con Juana, que aparece allí. Juana sí le dio un hijo varón, pero Juana murió días después del parto. Se enfermó, fiebres, falleció. Pero Enrique, al menos tenía su hijo varón, llamado Eduardo. Y así se casó luego con otra Ana, después con otra Catalina y otra más. Llegó a tener pues 6 esposas, ¿ya? Pero solo 3 hijos, ¿no? Con las 3 primeras. Bien, ahora, también otro personaje que quiero destacar es Tomás Moro. Tomás Moro, ya lo hemos conocido, fue un humanista inglés que escribió un libro llamado Utopía, ¿sí? Donde hablaba de una isla donde la gente vivía, pues, eh, en bienestar, perdón, porque había propiedad social, no propiedad privada. Tomás Moro era católico. Cuando Enrique VIII quiso romper con la Iglesia Católica, Tomás Moro, que era su canciller, le dijo, no lo haga, no lo haga, ¿ya? Pues como Tomás Moro se opuso al rey, Enrique VIII mandó decapitar a Tomás Moro. Y así, pues le cortaron la cabeza a Moro. Como verás, un monarca absoluto se comporta de esa manera, ¿no? ¿Ya? Estos excesos, porque eh, falta limitar el poder del monarca. Por eso después hablaremos, pues, de cómo con el tiempo la monarquía absoluta va a desaparecer cuando se encuentren maneras de limitar el poder con un parlamento, con una constitución, ¿no? Con, pues, elementos que sean necesarios. Bien, ahí está. Cuando murió Enrique VIII, ¿quién asumió? Por un tiempo, su hijo varón, Eduardo, pero Eduardo estaba enfermo y murió pronto. Entonces, muerto el papá, muerto el hermano varón, pues quedaban las 2 hermanas, o hermanastras, bueno, la que había sido hija con Catalina, María, y la que había sido, pues, ¿no? La hija con Ana Bolena, Isabel. ¿Ya? ¿Quién era la mayor? Pues María. Como es la mayor, tenía derecho a gobernar primero. Así entonces, gobernó la reina María primero de Inglaterra. ¿Ya? Ahora, María, recordarás, había sido criada como católica. Pues ella, pues, había crecido cuando aún estaban juntos Catalina con Enrique. Ella fue criada con Catalina y creció católica. María, ¿qué es lo que buscó hacer cuando se convirtió en la reina de Inglaterra? Restablecer el catolicismo en este lugar.
pero era difícil porque ya los ingleses pues se estaban convirtiendo en protestantes, pero ella va a buscar que Inglaterra vuelva a ser católica. Y como los protestantes se opusieron, María va a perseguir a protestantes. Por eso los protestantes le pusieron un apodo a María, le llamaron la sanguinaria. Y así la recuerdan muchos en la historia, María la sanguinaria. Ahora, María estaba casada con el rey de España de ese tiempo, un hombre llamado Felipe II, hijo de Carlos V. Ella era tía de Felipe. Se había casado el sobrino con la tía. ¿Ya? Y Felipe, rey de España, él es católico, quería a través de María, su esposa, restablecer la fe católica en Inglaterra. Pero María murió, no hubo una descendencia, así que el poder de quién recayó. Recayó en la hermana de María. ¿Quién era esta? Isabel, ¿ya? La reina Isabel I, ¿ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, Isabel, vamos a poner acá su imagen de Isabel, ahí está con esas ropas, ya, qué exagerado con esas ropas, ay, con tanto adorno. Bueno, así se vestían. La reina Isabel, ella era anglicana. Ella lo que va a hacer es consolidar el anglicanismo, organizar la iglesia anglicana. Entonces, la iglesia anglicana la creó Enrique VIII, pero quien la consolidó, la reafirmó, la organizó, fue la hija de Enrique, Isabel I. ¿Ya? Así es. Felipe II había quedado viudo a la muerte de María. Entonces Felipe II, el rey de España, al ver que Isabel estaba soltera, le propuso matrimonio. El rey de España le propuso matrimonio a la reina de Inglaterra. ¿Ya? Él estaba viudo, ella soltera. Así que el hombre más poderoso de ese tiempo, Felipe II, le propuso matrimonio a Isabel. Isabel lo rechazó. ¿Ya? Así que, si alguna vez te rechazan, piensa que al rey más poderoso de ese tiempo lo rechazaron también. A todos nos ha pasado, ¿no? Eh, muy bien. ¿Por qué lo rechazó? Porque ella no quería casarse. Ella nunca se casó. Rechazó a todos sus pretendientes y nunca tuvo hijos. Fue de esas mujeres que dicen, yo nunca me casaré ni tendré hijos, y lo cumplen. ¿Ya? Por eso a ella se le conoció con un apodo, la Reina Virgen. Así le llamaban, la Reina Virgen. ¿Ya? Porque como nunca tuvo hijos ni se casó, pues creían que la reina pues mantuvo su virginidad, ¿no? ¿Ya? Ahí están. Inclusive una colonia que se fundó en América del Norte se llamó Virginia, en honor a ella, ¿sí? La reina virgen, Virginia. ¿Sí? Hay un lugar en Estados Unidos que se llama así, en honor a ella. Muy bien. Ella no aceptó casarse tampoco con Felipe II, porque si se casaba con ese católico, pues Felipe iba a tratar de restaurar el catolicismo en Inglaterra. No podía casarse. Es complicado cuando las parejas tienen creencias distintas, ¿ya? Pues, o inclusive uno cree y otro es ateo. Más complicado todavía, ¿no? A la hora de casarse, por ejemplo, ¿no? Casarse bajo qué iglesia, bajo qué religión. O el ateo, pues, solamente quiere casarse por civil, si es que quiere casarse. Pues ella era anglicana y el otro, pues Felipe, era católico. Con María no había problema porque María era católica. Bien, entonces Isabel, ahí está. Además, Isabel no quería saber nada con España, con Felipe, porque Isabel, ¿qué es lo que estaba haciendo en secreto? Estaba robándole a España. ¿Cómo así? Había contratado piratas. Ah, historia del Perú, te lo habrán mencionado. Isabel contrató piratas, como a Francis Drake. Cuando un pirata sirve a un rey, se le llama corsario. Isabel tenía corsarios y los corsarios
atacaban, asaltaban a los barcos españoles que venían repletos de riqueza de América, ¿ya? Y de lo que robaban, la mitad, pues digamos, era para la reina y la otra, pues, para el corsario, ¿no? Y así, pues, la reina apoya al corsario, ¿no? Le proporciona lo que necesita, no lo detiene, ¿no? Cuando quiere, pues, disfrutar lo obtenido en Inglaterra, pues, España sabía de esto, por eso, pues, quería Felipe II casarse con Isabel para poder controlarla y poder controlar, pues, a Inglaterra, ¿no? Pero como lo rechazaron, no pudo hacerlo. Muy bien. Ahora, ¿y el anglicanismo qué es qué principios tiene? ¿Qué ideas tiene? Pues el anglicanismo toma las ideas del calvinismo, ¿ya? Como la predestinación, que ellos también aceptan, y la libre interpretación de la Biblia y todo lo demás. Pero la iglesia anglicana se diferencia de otras iglesias protestantes porque la iglesia anglicana sí establece una jerarquía religiosa. Esta iglesia tiene una cabeza, una autoridad, ¿ya? Que es el rey, ¿ya? Y así va bajando la autoridad. Los protestantes habían defendido una iglesia horizontal, donde no hayan jefes absolutos, ¿ya? Los católicos tenían una iglesia vertical, ¿no? Un papa, una autoridad suprema. La iglesia anglicana también tiene una autoridad, también es vertical. Entonces, lo que hizo Isabel fue organizar la iglesia anglicana tomando la organización de la iglesia católica, ¿ya? Así que en su organización, en sus formas, la iglesia anglicana se parece a la católica, pero en sus creencias, en sus ideas, se parece más al calvinismo, ¿ya? Por eso el anglicanismo es una mezcla. Bien, vamos a dejar el anglicanismo. Tenemos acá un mapa para poder ubicarnos. A ver, acá hay varios colores. Este mapa ya lo vimos la vez pasada, pero creí necesario volver a verlo, porque les puedo preguntar de esta manera, ¿no? A ver, el luteranismo que vimos la semana pasada, ¿en qué lugares de Europa se extendió? Pues nació en Alemania y se extendió a Dinamarca, Noruega, Suecia, estados bálticos. El calvinismo que vimos hace un momento aparece de color rosado, pues en Suiza. Acá vemos Ginebra, Zurich, eso es Suiza. Pero también van a haber calvinistas en Francia, los hugonotes. También hay calvinistas en los Países Bajos, más conocido como Holanda por nosotros. También en Escocia, ese territorio al norte de esta isla. Calvinistas. Anglicanos, pues como es una iglesia nacional de Inglaterra, lo ubicamos pues en Inglaterra, ¿ya? Y este mapa también nos pone en Irlanda del Norte. ¿Y los católicos? ¿Dónde siguen los católicos? Pues todo lo que está de color amarillo viene a ser donde el catolicismo va a seguir siendo la religión dominante. En Irlanda, en la mayor parte de Francia, en Italia, en Austria, en Polonia, en Portugal, en España, pues esos lugares seguirán siendo fuertemente católicos. En cambio, Alemania, Suiza, Países Bajos, Inglaterra, Escocia, Dinamarca, Noruega, Suecia, etcétera, pues fuertemente protestantes. ¿Ya? La mayor parte de los protestantes están al norte de Europa. La mayor parte de los católicos al sur de Europa. Muy bien, sigamos. Consecuencias de la reforma protestante. Ya no hay unidad. El mapa nos mostró, pues, una, ¿no?, Europa dividida en varias religiones. Por eso ya no hay unidad religiosa cristiana como había antes, ya que ahora existen varias iglesias protestantes. La luterana, la calvinista, la anglicana, y luego aparecerán otras más. La Iglesia Católica, con todo esto, se ha debilitado, porque ha perdido muchos seguidores, que ya no,
pues ya no se consideran católicos. Ha perdido diezmos. Recuerda que en ese tiempo la iglesia cobraba diezmos. El 10% de tus ingresos tenía que darle a la iglesia. Ahora tenían que darle a las otras iglesias. Pues ha perdido tierras, propiedades, porque le han quitado, ¿no?, en los lugares donde triunfó la reforma. La Biblia, ahora podemos encontrarla pues en latín, en los países que seguían siendo católicos, pero en los países que eran protestantes ya vemos la Biblia en el idioma nacional. ¿Ya? En Inglaterra ya han traducido la Biblia al inglés, en Alemania al alemán y así. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el protestantismo, sobre todo el calvinista, empujó a la burguesía a hacer más negocios. ¿Ya? Vamos a seguir haciendo negocios, vamos a seguir avanzando porque mientras tengamos más éxito, estaremos convencidos de que somos elegidos, de que nos salvaremos. ¿Ya? Recuerda lo que decía Calvino y la predestinación. Se dice por eso que los países protestantes, calvinistas, tendrán un mayor desarrollo capitalista. En cambio, los que siguieron siendo católicos, no va a haber el mismo ímpetu, pues no es lo mismo pues el desarrollo que Inglaterra va a tener a partir de ahora, al Inglaterra protestante, a España, que va a seguir siendo católico, ¿no? No es lo mismo, ¿no? O comparar la Alemania protestante, que va a tener un gran desarrollo a partir de ahora, a, pues, digamos, la Italia o Portugal católico. Y en América igual, ¿no? No es lo mismo América del Norte, con Estados Unidos y Canadá, protestantes, a el resto de América que es católico, ¿no? México, Perú, ¿no? Argentina, Chile, Brasil, ¿no? Católicos. Pues se ha dicho que ya, el capitalismo más creció en las zonas protestantes. Ahora, claro que había intolerancia, ¿no? Así nomás no aceptaban, pues, otras ideas, otras creencias. Y ahora nomás nos peleamos porque él piensa diferente, pues en ese tiempo hasta se mataban, ¿no? Como en este cuadro, donde aparece representado una pelea entre católicos y hugonotes. Estos eran calvinistas de Francia. Los católicos eran más, así que están masacrando a los hugonotes. Los están matando, guerras de religión. Así como habían cruzadas en que cristianos se mataban contra musulmanes, ahora católicos contra protestantes. Ambos son cristianos que deberían amar al prójimo, pero pues ahí están, ¿no? Bien, ahora muchos de Inglaterra, perseguidos también, recuerda que María persiguió protestante, luego vino Isabel, persiguió católico, y otros reyes continuaron esto. Muchos ingleses, al verse perseguidos, huyeron de Inglaterra, huyeron a América del Norte, y vivirán en aquello que llamaremos las 13 colonias, lo que dará vida más adelante a Estados Unidos. ¿Ya? Y la respuesta de la Iglesia Católica es la contrarreforma. ¿Ya? Pasemos a ver como, ¿no?, último tema, la contrarreforma. Muy bien, se le llama así contrarreforma porque fue un movimiento que se opuso a la reforma protestante. Si los reformistas o protestantes están criticando, están combatiendo a la Iglesia Católica, pues la contrarreforma lo que hace es defender el catolicismo. Fue un movimiento que hizo la propia Iglesia Católica, con sus papas, con sus obispos y con el apoyo de los reyes que seguían siendo católicos, como los reyes de España. Por algo a los reyes de España se les conoce como reyes católicos, no solo a Isabel y a Fernando, también a sus sucesores. Decimos que la Contrarreforma fue un movimiento de reacción de la Iglesia Católica frente al avance del protestantismo, de la Reforma protestante. Esto se dio también en el siglo XVI. La Contrarreforma empezó con una asamblea convocada por el Papa. ¿Cómo se llamó esta asamblea? Quiero que lo recuerden, chicos. ¿Ya? Por algo les digo.
Se llamó el Concilio de Trento. ¿Ya? Vamos a poner acá, Concilio de Trento, ahí está. Un papa convocó a esta reunión, el papa se llamó Paulo III. Paulo o Pablo, decimos en castellano, tercero. La reunión se dio en Trento, Italia, donde el papa se reunió con sus obispos, ¿no? Con los líderes católicos. ¿Ya? Muy bien, como verás, esta reunión duró varios años, porque estuvieron tratando diferentes temas a lo largo del tiempo. ¿Por qué esta reunión? Porque los protestantes habían planteado que los principios religiosos católicos estaban equivocados, que los sacramentos no valían, que las buenas obras no nos salvan, etcétera. Pues lo que van a hacer es reunirse para defender sus principios religiosos, para decir que los principios religiosos católicos sí son válidos, sí son correctos, son la verdad, y ellos están equivocados, esos protestantes están equivocados. Pues esa era la intención de la reunión. O sea, ellos no van a cambiar sus creencias. Los católicos en esta reunión lo que hicieron fue ratificarse en sus creencias, defender lo que creían, ¿ya? Y también reorganizar la iglesia porque había demasiado relajo, digamos, interno, defender sus dogmas, es decir, sus principios religiosos, sus creencias, ¿ya? Muy bien. Acá tenemos al Concilio de Trento, decimos que reafirmó los puntos centrales del dogma, es decir, de las creencias de los católicos. Por ejemplo, que ellos van a insistir que para salvarnos, para que el alma se salve, tenemos que tener fe y hacer buenas obras. Ambas cosas juntas es lo que nos salva. Los católicos dirán en el Concilio de Trento que el Papa es la autoridad suprema en el mundo, porque Cristo colocó al Papa como cabeza de su iglesia, ¿sí? Puso en Pedro pues la tarea de dirigir la iglesia, Pedro, ¿no? El primer Papa, así considerado, Pedro, ¿no? El pescador, el de los apóstoles, y pues los papas de ahora son los sucesores de Pedro, así que son las cabezas, dirán, en esta reunión. Se mantiene la jerarquía. Siguen aceptando que las creencias católicas provienen de la Biblia, pero también de la tradición. Ellos no aceptan cualquier Biblia. Tiene que ser la Biblia católica, que proviene de una traducción que se hizo del hebreo al latín, conocido como la Vulgata. O sea, aceptan, ¿no?, esa traducción, porque hubieron otras. Ya la Biblia no es igualita, la Biblia de los católicos no es igualita pues a la Biblia de otras iglesias cristianas, no, no es lo mismo, ¿no? Yo recuerdo cuando iba a misa y me llevaba pues esa biblita chiquita del Nuevo Testamento que regalan los testigos de Jehová, una de tapa azul, chiquita, porque no tenía Biblia grande, era un niño. Y la monja me dijo, no, esa Biblia no usamos acá, no se acepta. Pero también está, ¿no? El Evangelio de San Lucas, no. Así que me regaló pues una Biblia latinoamericana, una Biblia católica. Pues bien, ya no es lo mismo, ¿no? Ya. Ahora, ¿quién interpreta la Biblia? Pues los protestantes decían cada creyente. Pues la Iglesia Católica mantuvo la idea de que solo la Iglesia Católica debe interpretar la Biblia. Y los creyentes tienen que ir a misa a escuchar cómo un sacerdote interpreta la Biblia. Algo que ya pues, la Iglesia Católica ha pues, establecido, ¿no? Lo transmite el sacerdote. ¿Ya? Muy bien. Es como que les diga, chicos, ustedes no pueden leer libros, no pueden ver documentales, no pueden escuchar a otro profesor. Solo tienes que repetir lo que yo digo acá, porque solo yo tengo la verdad. No, yo nunca te voy a decir eso, ¿no? Lee, ¿no? Otros libros, escucha a otros profesores, ¿ya? Escucha, pues, ya, documentales, ¿no? Ya, YouTube tiene un montón, hay hasta clases grabadas de otros colegios, ¿no? Pues,
¿no? Libertad para que hagas todo eso, ¿no? ¿Ya? Yo también lo he hecho, ¿no? Pues, muy bien. Y hay chicos que tal vez, pues, no han podido entrar a clases, no tienen la grabación y hacen eso, ¿no? Y al final, pues, se supone que es lo mismo, ¿no? Muy bien. Pero esa católica acá decía, no, solo yo puedo interpretar la Biblia. Y eso chocó con los protestantes. También señalaron que en la hostia está presente Cristo. A eso se le llama la transustanciación. Que cuando el sacerdote levanta la hostia y dice, ¿no?, unas palabras, convierte la harina en, en cuerpo de Cristo, ¿ya? Y te lo pone pues en la boca, ¿no? Entonces, Cristo está entrando en ti, ¿no? Presencia real de Cristo. Entonces, eso se llama la transustanciación, es algo aceptado por la Iglesia Católica, pero los protestantes eso no lo aceptan. Que la harina sigue siendo harina, el vino sigue siendo vino. No ha habido transformación. Los católicos van a mantenerse en el culto a María, a la Virgen, en el culto a los santos. Los protestantes lo habían abandonado, ¿no? Van a seguir creyendo en el purgatorio. El purgatorio es un estado en que las almas se encuentran después de la muerte, antes de entrar al paraíso. ¿Ya? Como han tenido pecadillos, no pueden entrar al paraíso porque tienen que purgar primero esos pecados. Se llaman purgatorio, ¿no? Los protestantes no aceptan el purgatorio. Los católicos le exigen a sus sacerdotes que sean castos, que no tengan vida sexual, que no se puedan casar, tener hijos. Los sacerdotes católicos pues no tienen familia propia, ¿no? Las monjas pues tienen que mantener, ¿no?, una virginidad, tienen que estar, ¿no?, fuera de la vida sexual, ¿no? En cambio, los protestantes habían eliminado esto, ¿sí? Los pastores protestantes, evangélicos, sí pueden tener familia, ¿no?, familia propia, ¿no? Los católicos hasta ahora no. Los católicos sacerdotes, ¿no? Y así también seminarios para formar a los sacerdotes, para alejarlos pues de la, ¿no?, indisciplina, de inmoralidad que había caracterizado pues a muchos de ellos. Muy bien, estamos en la última diapositiva. Instrumentos de la contrarreforma. Es decir, ¿qué utilizó la Iglesia Católica para enfrentarse a los protestantes? Y cuando digo enfrentarse, no estoy diciendo pues que agarren armas y disparen, ¿no?, espadas. No ese tipo de enfrentamiento, sino un enfrentamiento político, ideológico, ¿ya? Si ellos están difundiendo, nosotros también difundamos el catolicismo entonces. A ver, ¿qué instrumentos? Uno, la Inquisición. Eso ya existía, no era nuevo, pero la Inquisición estaba casi abandonado. Lo van a traer de vuelta. Llamado ahora el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, pues su tarea será perseguir y castigar a los herejes. Hereje, recuerda, es aquel que se, pues, aleja de la doctrina católica. Aquel que siendo bautizado como católico, ahora discrepa con la Iglesia Católica. Tiene sus ideas propias. Pues, ya, la Inquisición va a perseguir la herejía, y la herejía de esta época era la herejía protestante. La Compañía de Jesús o la Orden Jesuita, fundada por un español llamado Íñigo López de Recalde, más conocido como San Ignacio de Loyola, un santo español, católico, ¿no? Él había sido militar antes. Ahora que es el líder de esta orden religiosa jesuita, va a darles a los sacerdotes una disciplina similar a los soldados de Dios, ¿no?, los soldados jesuitas. ¿Ya? No solo la disciplina los va a caracterizar, sino también una fuerte lealtad para con el Papa. Los jesuitas serán enviados por el mundo a predicar el catolicismo. En el Perú, a donde llegaron también, van a hacerse muy importantes, como estudiarás en Historia del Perú. Tenemos también al Índex. Esta era, ya, acá aparece San Ignacio de Loyola, por acá el Índex era una relación de libros que los católicos no podían leer, libros prohibidos por la Iglesia Católica.
prohibidos. Este índice se elaboró en el Concilio de Trento. Allí colocaron muchos libros que no se podían leer. Y cuando se publiquen otros, y se revisará, y no, en el índice, esto no lo pueden leer. Prohibió su comercialización bajo pena. Ahora, si te prohíben algo, pues te da más ganas de leerlo, ¿no? Al final, pues, tuvo un efecto contrario. Muy bien, entonces vamos a quedarnos aquí en esta parte teórica. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya no hay mucho. A ver, vamos a usar todavía un par de minutos porque siempre tenemos que resolver las preguntas del libro, ¿no? Y a veces el tiempo nos gana. A ver, en el libro que nos han entregado aparecen estas preguntas. A ver, está dirigida, me toca resolverla a mí, las domiciliarias a ustedes. A ver, ¿qué nos plantean en la 1? ¿Quiénes hacen la reforma? En Inglaterra y en Ginebra, Suiza. En Inglaterra, ¿quién fue el que hizo la reforma? Enrique VIII. Y en Ginebra, Suiza, ¿quién fue? Pues Calvino. ¿Ya? Marcó la C. ¿Ya? Cambiar de color, está feito. La C. 2. El pensamiento calvinista encontró medios allá. ¿Cómo reprimieron los calvinistas a sus opositores? Recuerda que ellos tenían algo parecido a una inquisición, el llamado consistorio. ¿Ya? Marco la C. En la 3, la reforma que hizo Calvino se caracterizó por allá, o sea, ¿qué acepta Calvino? Él acepta la predestinación, y acá dice que él lo niega, por lo tanto la B no puede ser. Arriba dice, admite la libre interpretación de la Biblia. Sí, se admite eso, la libre interpretación de la Biblia, junto con Lutero. Así que la A sí es correcto. ¿Qué documento fue el que creó la Iglesia de Inglaterra? O sea, la Iglesia Anglicana. Fue un documento que hemos llamado Acta de Supremacía. ¿Cuál fue el rey británico o inglés que estableció, que creó la Iglesia Anglicana? Lo conocemos, pues se llamó Enrique. ¿Qué número? Enrique VIII. 6. Ya. ¿Y quién le dio a la Iglesia Anglicana sus características definitivas? O sea, ¿quién la organizó? ¿Quién la consolidó? Pues no fue Enrique, fue una hija de Enrique. Con una mujer que nunca tuvo hijos, le llamaron la Reina Virgen, Isabel I. Por cierto, Isabel no era virgen, pero bueno, pues así fue su sobrenombre. 7. Una causa del éxito de la Reforma Protestante en Alemania. En Alemania o en otro lugar, pues una razón del éxito de la Reforma Protestante era que la Iglesia Católica pues vivía, derrotes hacían pues indebidas, no acorde pues a su posición de sacerdote, y no había un control por parte de la Iglesia. Voy a colocar por eso la relajación de la disciplina eclesiástica. No hay disciplina, ¿no? 8. El Concilio de Trento fue convocado por un papa. El papa se llamaba Pablo o Paulo III. 9. El Concilio de Trento, ¿qué decisión tomó en lo teológico, en lo religioso? Pues muchas, ¿no? Una de ellas, a ver qué dice la A, reafirmar el valor de los 7 sacramentos. Eso, así es, insistieron en que los 7 sacramentos son válidos. Los protestantes solo aceptaban 2, bautismo y comunión, pues ellos aceptan los 7 sacramentos. Y la última, ¿quién fundó la orden jesuita? Fue un llamado Ignacio de Loyola, como una universidad acá en Lima, pero no aparece. Es que Ignacio Loyola es su nombre que adopta. El nombre original que tenía era Íñigo López de Recalde, la B. Y luego en la domiciliaria, pues yo los he puesto ya con clave. Las 3 primeras son las que tienes que resolver
ya en tu examen, ¿no? Para tu tarea domiciliaria. Bien, muchachos, entonces sería todo, ¿ya? Ahora sí, vamos a ingresar a intranet y tomar nuestro temático, ¿ya? Todos chicos, ingresemos a intranet, busquemos el temático correspondiente. Bien, cualquier cosa, pasen la voz, ¿ya?